haber un protagonista, será Cristo y su iglesia. Los profetas hablaron una y otra vez de esto, del matrimonio, hablando de Dios, hablándole a Israel, a su pueblo, a sus hijos. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Desposarse es igual a ser esposos. En la cultura oriental, en la cultura hebrea, cuando un hombre y una mujer se comprometían, ya eran esposos. Isaías 54, 5 al 6. Mire que la figura del marido. Porque tu marido es tu hacedor. Tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Aleluya. Va a llegar el momento, hermanos, pronto, después de la gran tribulación, que a nadie le quedará aliento para querer otro Dios, que todo el mundo se arrodillará, toda lengua se doblará delante de Él, el único Dios verdadero. Dice, Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de tu juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Nosotros, lo más vil y menospreciado, lo que no éramos nada, Dios nos rescató. Amén. Como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Gloria a Dios. Jeremías 3:14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Gloria a Dios. Yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, la nueva Jerusalén, la patria celestial. Entonces, también el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el esposo de la iglesia. Amén. Mire, ¿cuál es la relación que Dios quiere tener con los humanos? Con los seres creados por Él a su imagen y semejanza. La relación que tiene un matrimonio. Esa es la relación que Dios quiere con su iglesia, con nosotros. Esa es la relación que Él quiere. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo hermoso. Desafortunadamente se ha desfigurado tanto. La gente piensa en el matrimonio y piensa muchas veces en lo peor. Pero el matrimonio es lo mejor. El amor que hay entre dos cónyuges, un matrimonio sano. El amor que hay entre dos cónyuges es limpio, es perfecto, es agradable. Hay una íntima relación en ellos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. No es como la de novios. La de novio, mucho emoción, sensualidad y demás, sensualidad de sentidos. Pero la de un matrimonio es especial cuando es sano. Ya uno no quisiera vivir sin su esposa. A veces uno dice, ¿y si se va? Y todo se le revuelve a uno por dentro. Llega tristeza a nuestras vidas. Porque una íntima relación solamente existe en un matrimonio. Cuando los dos son una sola carne. ¿Cuándo son una sola carne? Cuando carnalmente piensan igual, sienten igual, hacen igual. Cuando se comprenden, cuando si el uno dice al otro también le gusta. Eso se da con el tiempo. Llegarán a ser una sola carne. Un matrimonio sano. Cada día se va compactando más, se va compenetrando más el uno al otro. Aunque hay problemas, hay dificultades, a veces desavenencias, pero son uno solo, se entienden. Ella sin mirar y si ya sabe, esto va a ser así, va a ser así. Y desean las mismas cosas y van para el mismo lado. Un matrimonio sano, se gozan amándose y siendo amados, amando y siendo amados, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben lo que les estoy diciendo? Y no solamente, sino que mantienen fidelidad entre ellos.
cada día mayor, mayor, mayor. Cantar dice 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Cantar de los Cantares es un canto, un poema, relación de matrimonio, al amor entre hombre y mujer. Es hermoso. Si alguno de ustedes tiene un matrimonio difícil y complicado, déjese guiar por Dios, déjese guiar por Dios y verá que las cosas van a cambiar. Se necesita que uno de los dos tome esa iniciativa y las cosas van a cambiar, hermano, porque dice la Biblia que haciendo el bien se hace callar la ignorancia al insensato. A veces en una pareja hay alguien insensato, difícil, complicado, ventajoso, egoísta, etcétera, etcétera. Pero haciéndole el bien se hace callar esa ignorancia y esa persona termina derritiéndose y volviendo y encaminándose por donde Dios quiere que estemos. Cristo lo hizo todo para arreglar la vida del ser humano, para que el ser humano esté feliz y contento. Y un regalo es el matrimonio. El principal regalo que Dios nos dio, el matrimonio, desde la misma creación. Ahora, para poder entender las bodas del Cordero, es necesario que entendamos cómo se ejecutaban los matrimonios en la cultura hebrea, en la cultura oriental. Si no, no vamos a poder entender mucho lo que significa las bodas del Cordero. Aquí ya hemos hablado de eso, pero vamos a repetirlo otra vez. ¿Cuándo comenzaba el matrimonio? ¿Cuándo se comprometían? ¿Sí? Cuando había un compromiso, ahí empezaba el matrimonio. Y generalmente eran los padres de la novia que hacían ese desposorio, ese compromiso. El padre negociaba con el futuro cónyuge porque le amaba a esa mujer y ahí hacían un compromiso. Muchas veces se hacían esos desposorios cuando ellos eran niños y al final, con el tiempo, entonces ya se consumaba el matrimonio. Pero durante todo ese tiempo, mientras hubiese ese contrato, ese desposorio, ese compromiso entre los padres, eran marido y mujer. Y si alguno se iba o hacía algo, lo podían sentenciar por la ley o por divorcio, leyes de divorcio y todo eso. Cristo nos ama. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ama. Y Él ha deseado, Él nos ha deseado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos ¿qué? Su amada esposa. Por esa esposa Dios hizo la creación, hizo todas las cosas. Si en la creación no estuviese no estuviese el matrimonio con Él, la esposa del Cordero, no se hubiese hecho, porque no valía la pena. Entonces esos padres firmaban un documento, un compromiso matrimonial. ¿Y qué tenía que hacer el novio? Dar una dote, pagar un precio por esa mujer. El dote, daba algo, daba camellos, lo que pidieran sus padres para que pudiera consumarse el matrimonio. ¿Qué era el dote? El dote era un pago que realizaba la persona, el novio, y se lo entregaba a la familia de la mujer que él deseaba como esposa. Génesis 24:53. El dote, un pago que se da, algo que se da, piedras preciosas, algo que de valor a los padres de la mujer. Génesis 24:53 dice: así el siervo de Abraham dio cosas preciosas al hermano y a la madre de Rebeca. ¿Saben quién era Rebeca, no? ¿Ah? Isaac, perfecto. ¿Y qué le dieron? Dotes a esa familia. ¿Qué hizo Cristo? Nosotros somos la esposa.
Cristo entregó algo de valor, entregó una dote al Padre. ¿Cómo? Dando su vida como cordero. Él se sacrificó por nosotros. Es un precio más alto que cualquier otra cosa. ¿Hay otro más? ¿Hay un precio mayor? No, yo te entrego una gema. Aquí yo te doy mi vida. Él la dio, Él dio esa dote al Padre, porque el Padre es el dueño de la novia. El Padre es el dueño, el propietario de la novia. Y Él para desposarse con ella, da un dote y dio su vida. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, esa fue la dote que nuestro Cristo dio por cada uno de nosotros. Maravilloso nuestro Dios. Y Cristo firmó un contrato entre el padre de la novia, entre su padre y la iglesia. Hay ya un contrato y que Cristo respeta. Ahora le pertenecemos a Jesucristo. Ya le pertenecemos a Jesucristo. Somos legalmente su esposa. Digan amén. Sí, somos legalmente, estamos unidos legalmente a Cristo, el matrimonio, porque el dueño y Cristo hicieron desposorio. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo primero. Las bodas del Cordero, el primer eslabón es ese, el desposorio. Ahí empieza ese primer paso. Después pasan varios años. Después pasa un tiempo, porque el novio tenía que ir a buscar el dote, a buscar dónde iba a vivir a su esposa. No es que, bueno, tome, llévesela. No. El padre del joven esperaba que este joven tuviese la casa donde mantener esa niña, donde mantener esa esposa, donde estar con ella, donde podía protegerla. Entonces eso se demoraba años, y quien decidía cuándo podía ir por la novia era el padre. No era otro, no era él. El padre, sabio, inteligente, sabía cuándo ya estaba listo y le decía al hijo: listo, ya estás listo. Ya autorizaba a su hijo a ir por la novia. Segundo paso es ese. Cuando el padre autoriza al novio a ir por la novia para hacer la presentación, entonces el novio feliz salía con todos sus amigos. Eso se llamaba un desfile de bodas. El novio se ponía sus mejores vestidos, su vestido de gala, y se iba con todos sus amigos, sus compañeros. Y desde que salía de la casa hasta que llegaba la novia, con chofar, con trompetas, con alegría, era una fiesta. Había algarabía, porque iban hacia la casa de la prometida. ¿Para qué iba hasta allá? Para sacarla de esa casa y llevarla a la casa de su padre. Eso era lo que hacían, o lo que hacían los matrimonios del Oriente. Eso es algo similar a lo que ha hecho Cristo con la iglesia. Mire que hay un parangón entre lo que vemos allá en los matrimonios y lo que hace Cristo con su iglesia. En Juan 14:2-3 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, él iba a edificar casa allá. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde? ¿Y cuál es la casa del Padre? El cielo. Lugar magnífico. Yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire que Cristo tiene que esperar que el Padre le diga: listo, ya Cristo, ya hijo mío, Cristo, ve por tu novia. Entonces el segundo paso era ese. Y dice el 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira, cuando él dice:
Y si, y si me fuere yo y os preparara el lugar, como diciendo, si puedo preparar lugar, ¿será que el Cristo no es el mismo Dios? ¿Y tiene todo poder? Sí, es Dios y tiene todo poder, pero Él depende de la novia. Él depende de que la esposa se atavíe como es correcto y que sea digna de entrar a la casa de papá. ¿Qué hacía la novia? La novia sabía que iban a venir por ella y ella todos los días se arreglaba, se maquillaba, permanecía con sus vestidos hermosos, porque en cualquier momento podía llegar el novio por ella. Y en los matrimonios del oriente el más importante es el novio, no la novia. En el occidente es la novia. Ay, la novia, qué linda, qué bella. Allí no. Cuando la novia no estaba bien trajeado, avergonzaba al novio. Y muchos matrimonios se terminaban ahí. Pero mire, hermano, es que cuando uno está enamorado, cuando uno se va a casar, uno lo único que piensa es en ese día, en ese momento, y se embellece cada día mejor para agradar a su esposo, ¿verdad? Uno lo que quiere cuando uno está enamorado realmente, uno quiere es agradarlo a él. Entonces cuando recogían la novia, la sacaban de la casa materna, se iba a ese desfile. ¿Cómo se llamaba ese desfile? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? El desfile de las antorchas. Salían todos a las 12 de la noche, acostumbraban a hacerlo en la noche. Eso es lo que dicen los estudiosos. Y la llamaban el desfile de las antorchas, porque salían todos sus amigos en algarabía y con antorchas encendidas. Y a veces tenían que recorrer kilómetros y de una ciudad a otra, no como ahora que cogían un avión y vámonos. No, era y panderos y todo eso hasta que llegaban a la novia y con antorchas encendidas. Entonces la novia sabía que eso iba a pasar en cualquier momento. Ella no sabía cuándo, porque el que decía eso era el padre, ni siquiera el novio sabía cuándo. Hasta que el padre dijera, ya amigo, ahora sí. Entonces ella sabía que en cualquier momento vendría y se arreglaba continuamente para que cuando llegara con esos amigos la encontraran hermosa, fragante, porque sabía que iba a ir a la casa del Padre. Mateo 25 da una ilustración, ¿sí? Mateo 25, 6 al 13 dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todas aquellas vírgenes se levantaron y sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Cuando la virgen insensata pedía aceite al otro, entonces podía dejar al otro que sí tenía aceite, de tal forma que no llegaba hasta la casa de la novia porque se le acaba el aceite. Era un riesgo para él, porque era una caminata, era un desfile, entonces le decían, no, mejor vaya y compre. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Esto es una enseñanza del rapto, de lo que va a pasar, de lo que tenemos que tener en cuenta. Pero mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes? Las que estaban preparadas. Las otras no pudieron. No pudieron, aunque lo intentaron, pero no alcanzaron. Se les acabó la gasolina. ¿Qué pasó? Dice, y se cerró la puerta. Y el 11 dice, después también vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Enseñanza, rapto, venida repentina de Dios. Unos se van a quedar
porque no están preparados para ese momento. Bendito el nombre de Dios, que ha pensado tanto en la iglesia, es decir, en usted, en mí, y en todos los que hemos creído en Él, en todos los que fueron apedreados y maltratados en la iglesia primitiva y durante todos los tiempos. Ha pensado en ellos para darles la bendición de estar con Él. Entonces llevaban a esta novia hasta la casa del padre, y allí se celebraba la ceremonia de la unión. Y esta ceremonia que se hace ya en la casa del padre es la más importante de las diferentes fases que pertenecen a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7, 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Otra vez, preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se nos ha concedido vestirnos de lino fino. Esta es la bendición que Dios nos da. Y ese pasaje empieza con una exhortación a regocijarnos en adoración por lo que va a acontecer, por lo que viene. Cuando dijo gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado las bodas del Cordero. Las anhelas, las deseas. Ese momento tan largamente esperado ha llegado por fin. Es el tiempo donde la iglesia estará permanentemente con el Padre. Un creyente que dispuso su corazón a entregarse totalmente a Él, a vivir para Él por ese momento. Llega por fin. Dice, y su esposa se ha preparado. Esa esposa, nosotros, la iglesia, se ha preparado para este encuentro. Imagínense que llegue allá con el vestido roto o por allá la encontraron fuera de base. Debería estar allí y está por allá haciendo algo. Pero ella se preparó. Ella se alimentó de la carne y de la sangre de Cristo, del pan de vida. Y se preparó. Pero también el versículo nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nos lavó, nos purificó. Ella hizo eso, pero lo que más resalta es que ella se ha preparado. Es decir, dedicó tiempo, esfuerzo para mantenerse limpia. Ella quiso hacerlo, quiso agradar a su amado. Así tenemos que ser todos nosotros, hermanos, y más en este tiempo, cuando se acerca su venida. No tenemos que vivir para nosotros mismos. Tenemos que vivir para agradar a ese majestuoso, maravilloso esposo. A esa persona hermosa que hizo preparativos para nosotros desde antes de la fundación del mundo e inventó todas las cosas que han sucedido para tener una esposa. Y en cualquier momento viene por nosotros. Ella se preparó. ¿Cómo se preparó? ¿Cómo se preparó, hermanos? Velando. ¿Cómo dice la palabra? Se vistió de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es la vestidura de la novia. Lino fino, limpio y resplandeciente. Sencillita pero hermosa. Así se vistió ella para presentarse como novia delante de Cristo. Un vestido nupcial. Y Él nos dice qué representa ese vestido. Dice, el lino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino?
A veces cuando pensamos en este pasaje de que se vistió con lino fino y eso, pensamos en harapos, en una telita muy fina, muy bonita. Y dice claramente que el lino es las acciones justas de los santos. Cuando hacemos las cosas bien, al derecho, correctas. Es decir, para la salvación, para que podamos llegar a las bodas del Cordero, ser arrebatados, tenemos que preocuparnos, trabajar por tener un vestido nupcial que salte al Señor Jesucristo glorioso. Tenemos que esforzarnos con buenas obras, con hacer las cosas bien, al derecho. Será un tiempo maravilloso. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados. Es maravilloso, es un honor ser invitado a este banquete nupcial. Y ustedes saben, por la palabra, por las parábolas, que ese Padre Celestial fue a los suyos, los invitó. Y fue por las plazas y mandó a diferentes siervos de él a decirle a la gente, mire, vengan, hay una boda, venga, yo los quiero invitar. Pero la gente no le hizo caso, menospreció esa invitación. Prefirieron no estar en sus trabajos, otros en su comercio, otros en sus placeres, otros en su descanso, que ir a las bodas del Cordero. Ustedes saben esa historia de Mateo 22. Muchos fueron llamados, pero pocos quisieron ir. Dios murió por todos y por todos lucha y ha proclamado y ha trabajado en el corazón de muchos, pero solamente unos pocos le dicen sí. Ya en esta tercera etapa hay una cena que sucede en la casa del Padre, en el cielo mismo. Y es allí donde se celebran las bodas. Ustedes saben que cuando había bodas, unas mínimo duraban una semana. Y era un jolgorio tremendo. Y el que tenía más plata, pues más duraba, mejores cosas daba. Pero ahora son las bodas, una cena que se efectúa en la casa del Padre. ¿Y quién es el Padre? Dueño del oro y de la plata. O sea que si es por cuestión que el que más tenga, más dura, pues llegamos al lugar perfecto. Esa fiesta no será ni por un año, ni por 100 años, ni por 1000 años, sino eternamente. ¿Cuándo? Es que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuándo es que ya el Padre le dice listo? ¿Cuándo qué? Cuando la novia esté lista, esté preparada. Muy bien. ¿Y cuándo se manifiesta? ¿Cuándo será visible? ¿Cuándo sabemos que llegó? Cuando suceda el arrebatamiento. Una novia prudente sabe que su novio va a llegar en cualquier momento y tiene cuidado para que cuando él llegue no le encuentre sucia, desarreglada. No podemos permitir que seamos como esas vírgenes imprudentes. Todo lo que esté mal hecho lo arreglemos, lo pongamos todo en orden. Sometámonos a Cristo, sometámonos a sus preceptos. Amemos de corazón, amemos de verdad. Hagamos buenas obras, acciones justas de los santos. Porque eso será las vestiduras que nos deben cubrir nuestra humanidad. Usted ve a Dios y es santo. Y qué belleza ver la humanidad de una persona así. Pero nosotros somos humanos, caídos, llenos de problemas. Nosotros tenemos que cubrirnos con esas vestiduras de santidad, que significa llena de acciones justas, hacer las cosas correctas. Cristo viene por su iglesia, lo dice en diferentes partes. Esa iglesia que purificó, ¿cómo? Nos purificó con su palabra. Con esa palabra nos limpió, nos hizo nuevas criaturas. Así de que nosotros tenemos que prepararnos para poder ser novia de Cristo. Qué importante es que entendamos esto. La Biblia dice que el que espera a Cristo, su venida, se santifica. Eso es algo que nos permite. Todos nosotros tenemos concupiscencia y tenemos pecado en nosotros.
Y en cualquier momento Satanás sabe tocar un botoncito para que esa concupiscencia se levante. Y entonces empezamos a actuar incorrectamente, haciendo las cosas como no tienen que ser. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos algo que es más seguro que la mente y que cualquier otra cosa. Y es la palabra de Dios. Acciones justas. Sometámonos a eso para que cuando Cristo venga podamos ser levantados. En esas bodas van a haber unos invitados. ¿Quiénes van a ser los invitados? No puede ser la novia, porque la novia no es invitada, la novia es parte del matrimonio, está involucrada en la ceremonia. Van a haber unos invitados, los que no fueron cristianos. Todos los santos del Antiguo Testamento serán resucitados. Un día para el Señor es como 1000 años aquí en la tierra. Así es de que cuando vamos para el cielo, en esos 1000 años, aquí en la tierra sucede una cantidad de cosas. Cuando estén las bodas del Cordero es porque ya la gran tribulación pasó, porque ya hubo el tribunal de Cristo. Van a ser levantados. Todos aquellos que se vistieron de pureza, ellos van a ser levantados y van a estar como invitados. Y esa celebración durará toda la eternidad con el Señor. ¿Quiénes más van a estar allá? Los que salen de la gran tribulación. Y Juan le pregunta a un anciano, ¿y quién son ellos? Le dice el anciano, son los que han salido de la tribulación. Ellos van a ser los invitados y van a estar en ese evento maravilloso. Hay una parábola que dice que cuando él llegó en las bodas del Cordero, que fueron invitados, él llegó allá y de repente vio una persona que no estaba vestida de boda. Lo mandó al infierno porque no tenía las vestiduras de bodas. ¿Quién va a una boda arreglado? No se ve bien. La vestidura tapa nuestra humanidad, o sea, el pecado que hay en nosotros. El único que es santo, santo, santo es Dios. Pero nosotros nunca podremos tener esa santidad magnífica de Dios, pero sí, como hombres tenemos vestiduras, la amabilidad, el amor. Hablamos la semana pasada del amor, de nuestro egoísmo. Vamos a pensar en ese momento, en este instante, y les pido por favor que nos pongamos de pie un segundo mientras viene el grupo de alabanza. ¿Qué yo necesito para poder permanecer?